dragón, desde el inicio de los tiempos, siempre fueron la salvación del universo. Su ayuda resultó invaluable en incontables batallas, ya fuera para revivir a los caídos o, en ocasiones, para cumplir caprichos mundanos, buenos o malos según el cristal con que se mirase. Goku y sus amigos las utilizaban sin descanso en momentos clave, pero también para fines estrictamente personales, convirtiéndose, sin saberlo, en los seres que más abusaban de su magia ancestral en todo el planeta Tierra. Sin embargo, ese hábito constante y desmedido estaba por cobrar una factura muy alta. No sería de forma pacífica, ni tampoco inmediata. Sería un cataclismo que cambiaría el destino de la Tierra, de los Saiyajins y de toda la humanidad, demostrando que la dependencia absoluta de las esferas solo traería un doloroso contraste de destrucción y muerte. Y todo comenzó con un deseo que lo cambió todo. Un día cualquiera, Bulma, la científica más brillante del mundo y una de las personas que más recurría a las esferas por meros caprichos estéticos, convocó al dragón sagrado. El cielo se oscureció, pero esta vez, la energía acumulada rompió un sello eterno. El abuso desmedido de los deseos despertó a un ser maldito que carecía de nombre, una deidad de pura energía negativa, dispuesta a reclamar el equilibrio del universo. De inmediato, un aura terrorífica sacudió el planeta. Goku y los guerreros Z sintieron la perturbación y se dirigieron a toda velocidad hacia la corporación Cápsula. Al llegar, el panorama era devastador. Donde antes se alzaba una imponente ciudad, ahora solo quedaban ruinas humeantes. En medio de la destrucción aguardaba la bestia, despidiendo una presión tan sofocante que paralizaba los músculos. Vegeta, cegado por la rabia al ver su hogar destruido, se transformó y arremetió con furia ciega. Pero el enemigo, tratando al príncipe de los Saiyajins como si fuera un simple juguete, esquivó el golpe con una velocidad imperceptible, lo sujetó firmemente de la cabeza y lo azotó contra el suelo con una fuerza brutal, fracturándole la pierna al instante. El monstruo, observando el temor en sus rostros, susurró con una voz demoníaca, un eco milenario más aterrador que el de cualquier villano al que se hubieran enfrentado jamás. Soy la maldad latente que contaminó las esferas del dragón. No importa lo que intenten, este día, tanto terrícolas como Saiyajins pagarán por su osadía con la muerte. Guerreros Z, conscientes del peligro, se lanzaron al ataque al mismo tiempo, desatando una batalla desesperada. No obstante, sus técnicas habituales eran inútiles. Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaos, e incluso los jóvenes Goten, Trunks y el experimentado maestro Roshi fueron los primeros en caer, asesinados cruelmente por el abrumador poder de la bestia. Al ver que sus poderes individuales no le hacían ni un rasguño, Goku y Vegeta no tuvieron más opción que recurrir a la fusión. El guerrero definitivo emergió y, al principio, pareció tomar la ventaja, logrando acorralar al monstruo. Sin embargo, la criatura sin nombre se adaptó rápidamente al ritmo del combate. Utilizando una extraña y arcana magia, lanzó un contragolpe que deshizo la fusión al instante, absorbiendo el excedente de energía de ambos Saiyajins. Con la balanza completamente inclinada a favor de la bestia, Piccolo y Gohan se unieron al combate en un intento de proteger a Goku y Vegeta, pero la diferencia de poder era abismal y fueron cayendo uno a uno en el campo de batalla. Al final, solo quedó Son Goku, peleando con el corazón y con las pocas fuerzas que le otorgaba el instinto de supervivencia. El choque de poderes destruyó continentes enteros, hizo temblar el eje de la Tierra y cobró la vida de millones de inocentes. Pero todo fue en vano. El Saiyajin agotó hasta la última gota de su energía. Intentó replicar el Akai de los dioses de la destrucción, pero su cuerpo ya no respondía. Por primera vez en su vida, Goku se enfrentaba a una batalla que era matemáticamente imposible de ganar. Herido de gravedad y tendido en el suelo, vio como el monstruo creaba una colosal esfera de energía negativa. Con un estallido ensordecedor, el planeta Tierra fue reducido a cenizas cósmicas, llevándose consigo la vida del guerrero. Desde el planeta de la destrucción, Bills y Whis observaban la catástrofe a través del cetro divino. Aunque sentían un profundo pesar por el trágico final de Goku y sus amigos, sabían que las leyes de la creación y la destrucción debían respetarse. Sin embargo, justo en el milisegundo previo a la explosión, Whis actuó con cautela y rescató el alma del Saiyajin antes de que cruzara las puertas del otro mundo.
Es verdaderamente sorprendente que un monstruo nacido de la energía negativa de las esferas posea semejante nivel de pelea, comentó Bills, cruzando los brazos con seriedad. Whis, manteniendo su habitual semblante sereno, respondió. Por esa razón, los supremos Kaiosamas y los propios habitantes de Namek restringen el uso de sus esferas. Y jamás las utilizan por capricho ni de forma consecutiva. El abuso de estos artefactos altera el orden natural del universo, tal como ocurrió en Namek hace años, donde la tragedia se desató debido a la ambición de quienes las buscaban. Bills contempló el alma flotante de Goku y una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Vamos a enviarlo a otro universo, propuso el dios de la destrucción. Si esa bestia llega a cruzar las fronteras e invade ese nuevo mundo, le devolveremos sus poderes divinos a Son Goku para que termine el trabajo. ¿Qué te parece la idea, Whis? Whis sonrió con elegancia, complacido por la propuesta. Vaya, así que plantea un renacimiento en toda regla. Una nueva vida, sin recuerdos del pasado, empezando desde cero. Me parece un experimento sumamente interesante. Con un suave golpe de su báculo, Whis guió el alma del Saiyajin hacia los confines de una dimensión desconocida. Y de este modo, entre las cenizas de la muerte, el eco del dolor y el peso del sufrimiento, nació un nuevo comienzo. Goku renació despojado de su nombre, de su historia y de su gloria pasada. Ante los ojos del mundo, era un humano común y corriente. Sin embargo, el destino no pudo erradicar por completo su verdadera naturaleza. Muy en el fondo, camuflada en su ADN, latía una pizca de la genética Saiyajin, esa sangre guerrera e indomable, bendecida con un potencial destructivo y una resistencia que desafiaba toda lógica terrenal. Pero el proceso de reencarnación no fue perfecto. Aunque su mente no albergaba nombres ni rostros, su alma recordaba el dolor. Desde que era un niño muy pequeño, despertaba a mitad de la noche empapado en sudor frío, víctima de terrores nocturnos y traumas de sucesos que, supuestamente, jamás había vivido. Visiones de un cielo ensangrentado, el eco de una voz demoníaca que lo hacía temblar y la asfixiante sensación de ver un planeta entero estallar en 1000 pedazos. Por si fuera poco, la realidad de su nueva vida no era más amable que sus pesadillas. Sus padres biológicos estaban lejos de ser ejemplares. Sumidos en los vicios, solían marcharse de fiesta durante días, regresando borrachos o, en el peor de los casos, simplemente no volviendo a casa. El pequeño quedaba abandonado a su suerte, con el estómago vacío y las luces apagadas. Ante la negligencia, la custodia terminó en manos de unos parientes lejanos, quienes lo recibieron más por obligación que por afecto. Esta cruel indiferencia forjó el carácter del niño. Obligado por la necesidad, aprendió a buscar su propio alimento y a valerse por sí mismo. Para acallar las voces de sus traumas y canalizar la extraña energía que sentía bullir en su interior, comenzó a entrenar en secreto, golpeando árboles y corriendo por los alrededores hasta el cansancio. En pocas palabras, desde que tuvo uso de razón, su infancia fue una experiencia brutal y solitaria que lo marcó desde cero, moldeándolo como un superviviente. Sin embargo, el universo se mueve de formas misteriosas. En algún otro rincón de ese mismo mundo, una niña de su misma edad estaba atravesando un infierno muy similar, viviendo el abandono y la crudeza de una realidad compartida. Dos almas rotas que, sin saberlo, estaban comenzando a vibrar en la misma sintonía, creando un hilo invisible que, tarde o temprano, los terminaría conectando en el futuro. Habían pasado los años. El tiempo, inexorable, transformó a aquel niño solitario en un joven que ahora vive con su abuela. Una familia humilde que, dentro de sus limitadas posibilidades, le brindaba el techo y la estabilidad que sus padres biológicos jamás pudieron darle. Ese día no era un día cualquiera. Para Son Goku, representaba el inicio de una nueva etapa en un instituto completamente diferente. Eso ocurría en la vida del protagonista. Pero, ¿qué estaba pasando en el otro extremo de la historia con la otra protagonista de este relato? Al amanecer del día siguiente, en una zona apartada de la ciudad donde incluso los pájaros parecían seguir dormidos, una joven se levantó de la cama. Se dio un baño matutino, dejando que el agua templada limpiara su cuerpo con suavidad, despejando la bruma del sueño. Tras peinarse con esmero, vestirse con el uniforme impecable de la institución y organizar los últimos detalles de su bolso, salió de su hogar.
Caminaba sin sospechar que las próximas horas romperían por completo la monotonía de su rutina. La Academia Kuo siempre proyectaba una fachada de absoluta serenidad desde el exterior. Los cerezos alineados frente al edificio principal dejaban caer perezosamente sus pétalos rosados sobre el asfalto, creando una atmósfera idílica, como si aquel rincón del mundo fuera ajeno a la violencia. Como si esa palabra ni siquiera existiera en su vocabulario. Las risas juveniles flotaban en el aire con una ligereza que, para ojos entrenados, resultaba engañosa. Akeno Imejima caminaba por el patio central exhibiendo su característica sonrisa suave, casi etérea. Sin embargo, en su fuero interno, experimentaba una disonancia extraña. Sentía una presión sutil en el ambiente, un peso imperceptible en el aire pacífico que delataba una rareza difícil de descifrar, como si el destino estuviera preparando el escenario para un suceso inminente. Este día se siente algo diferente. Susurró Akeno para sí misma, elevando la mirada hacia el cielo despejado mientras acomodaba un mechón de su larga cabellera azabache, que flotaba libremente sobre sus hombros. Sus ojos violetas recorrieron la escena de todas las mañanas. Una postal familiar, pero predecible. A su paso, los estudiantes se detenían a observarla. Los murmullos sobre su innegable belleza y su andar elegante no se hicieron esperar. La miraban como si contemplaran a un ángel, o quizás, a una deidad que acababa de descender a la tierra. Algunas chicas no podían evitar sentir envidia por sus facciones perfectas y la facilidad con la que atraía las miradas masculinas, pero lo que más desconcertaba a la comunidad estudiantil era su total indiferencia hacia los hombres y la atención pública. Akeno vivía en su propio mundo, distante de los intereses superficiales de los demás. Lo que aquellas alumnas envidiosas ignoraban era que Akeno no pertenecía a la raza humana. Detrás de esa apariencia delicada se escondía un demonio, miembro clave de uno de los linajes más influyentes del inframundo, el clan Gremori. Aquella facción, aunque joven en comparación con las viejas dinastías, estaba acumulando un poder político y militar respetable, superando incluso al clan Citri a otras familias del territorio noble. La joven de ojos violetas ascendió por las escaleras de la academia, devolviendo el saludo a algunas compañeras con cortesía mecánica. Continuó su avance por el pasillo principal hasta que, de pronto, sus ojos captaron algo inusual. A lo lejos, divisó a un chico de aspecto particular, con el cabello alborotado en puntas, que recordaba a la forma de una palmera y una complexión física notablemente desarrollada para su edad. Aquel joven era Goku. Akeno lo observó durante una fracción de segundo, pero al no percibir fluctuaciones de energía mágica en él, restó importancia a su presencia. Volteó la mirada con una sutil indiferencia y continuó su trayecto, ignorando por completo al nuevo estudiante. Mientras tanto, el joven Saiyajin avanzaba por las instalaciones observando cada detalle con curiosidad. Jamás había estado en un recinto tan concurrido. La arquitectura elegante, los uniformes costosos y la cantidad de rostros desconocidos le resultaban ajenos y fascinantes a la vez. Buscando un momento de tranquilidad, Goku caminó hacia una de las bancas y se sentó solo. «Hola, ¿eres el chico nuevo?», preguntó una voz a su lado. Goku levantó la vista para encontrarse con un estudiante de aspecto promedio. Se trataba de Issei Oudou, un alumno con una reputación dudosa debido a sus marcadas tendencias pervertidas dentro de la escuela, pero que, en el plano sobrenatural, operaba en secreto como un siervo del clan Gremori. Sí, acabo de ingresar a este lugar», respondió Goku con un tono un tanto seco y reservado, debido a los años de aislamiento. Issei, mostrando una confianza natural, se sentó en la misma banca. «Me llamo Issei», se presentó, extendiendo una mano. El Saiyajin lo observó detenidamente antes de responder, hablando en voz baja mientras abría un pequeño paquete con su desayuno. «Mi nombre es Son Goku». «Un gusto», contestó, dándole un mordisco a su comida con el apetito característico que sus genes aún conservaban. A partir de ese instante, ambos jóvenes continuaron conversando, compartiendo detalles generales sobre el funcionamiento de la academia y adaptándose el uno al otro, extendiendo la plática hasta que el timbre del instituto resonó en los altavoces, anunciando que era el momento exacto de ingresar a los salones para dar inicio a las clases. Goku ingresó al salón de clases y, de inmediato, las miradas de los estudiantes se posaron sobre él.
Algunos lo observaron con total indiferencia, regresando a sus asuntos en un segundo, mientras que otros prestaron mucha atención a su presentación, interesados en conocer al chico nuevo y entablar una amistad. Mi nombre es Son Goku. Tengo 16 años, me gustan mucho los combates y practicar cualquier deporte que requiera fuerza física, se presentó el joven con un tono firme pero educado, antes de caminar hacia su asiento. Goku se acomodó en su pupitre y, como si fuera una jugada del destino, sus ojos se cruzaron con los de Akeno, quien se encontraba en el mismo salón. El profundo violeta de la mirada de ella y el negro azabache de la de él colisionaron en silencio. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Ambos se quedaron callados, experimentando una extraña vibración en su interior, como si el destino mismo hubiera dejado una marca invisible en las almas de aquellas dos personas. Sin embargo, obligándose a ignorar esa repentina señal, los dos apartaron la vista y comenzaron a tomar apuntes de la clase. A lo largo de las horas, Akeno notó de reojo que Goku poseía una inteligencia bastante aguda para su edad, considerando que era 2 años menor que ella, un detalle que la sorprendió sutilmente, aunque no le dio mayor trascendencia. Más tarde, durante la clase de educación física, observó que el muchacho tenía una excelente condición y una fuerza destacable, pero nada que se saliera de los límites de un humano ordinario. Para un demonio de alto rango, aquello seguía perteneciendo al mundo común. El resto de la jornada transcurrió de forma normal y un tanto monótona para el Saiyajin. Aunque conversó con varios estudiantes, ninguno llegó a despertar un interés real en él. Al final, el día resultó predecible, pero interesante en ciertos puntos de su adaptación. Para Akeno, la rutina escolar también terminó sin novedades. Al caer la tarde, la situación cambió cuando se reunió con el club de investigación de lo oculto para cazar a unos demonios renegados que merodeaban por la zona. Fue una misión sencilla que el clan resolvió sin mayores dificultades. Durante el trayecto de regreso, Issei comenzó a hablarle a Rias con entusiasmo sobre el chico nuevo, mencionando lo curioso que resultaba Goku, pero Akeno prefirió mantenerse al margen de la conversación. Para ella, aquel joven de cabello alborotado no era más que un humano común y corriente sin relación con el mundo sobrenatural. Mientras tanto, el Saiyajin llegó a su hogar. Tras cruzar la puerta, se cambió el uniforme y saludó con respeto a su abuelo. Aunque tiempo atrás el joven vivía con sus tíos, un repentino accidente familiar lo obligó a mudarse con su abuelo, un hombre de avanzada edad que se encontraba en sus últimos años de vida, pero que aún así trabajaba arduamente todos los días para asegurar el sustento y la educación de su nieto. Después de cenar y cumplir con sus responsabilidades, Goku se retiró a su pequeña habitación. Sacó unas cuantas monedas que le habían sobrado del día y las depositó con cuidado en una alcancía que conservaba desde la infancia, un pequeño cofre donde guardaba cada centavo con el sueño firme de comprar su propia casa en el futuro. Por su parte, Akeno regresó a su residencia. Al entrar, lo primero que hizo fue contemplar con nostalgia el cuadro de su madre, dedicándole un saludo silencioso antes de desvestirse para tomar un baño relajante. A pesar de que la casa estaba sumida en la soledad, ella se sentía en paz con su entorno. Sin sospecharlo, en puntos diferentes de la ciudad, Goku y Akeno se encontraban haciendo exactamente lo mismo. Acostados en sus respectivas camas, ambos mantenían los ojos fijos en el techo, contemplando el silencio de la noche, mientras reflexionaban sobre la vida y el misterioso rumbo que ésta estaba por tomar. Akeno cerró los ojos y comenzó a soñar un momento de su infancia que siempre quiso borrar. Las imágenes comenzaron a difuminarse en su mente mientras el sueño la atrapaba, arrastrándola a un pasado que siempre intentaba enterrar. En sus sueños, Akeno se vio a sí misma de niña, corriendo por los pasillos de aquel pacífico templo donde creció. Podía oír la voz suave de su madre, Shuri, y sentir la presencia imponente de su padre, el ángel caído Barakiel. Todo era calidez y amor, pero el escenario cambió de golpe, tiñéndose de un rojo carmesí. El fuego comenzó a devorarlo todo. En medio de las llamas, aparecieron las siluetas llenas de odio de los familiares de su madre. La pesadilla repitió la peor escena de su vida. El cuerpo de Shuri cayendo inerte al suelo, sacrificándose para salvarla. Akeno intentó gritar en el sueño, pero la voz se le atoró en la garganta mientras sentía el frío de la soledad, el hambre y el abandono de los días que pasó vagando sin rumbo por el mundo.
De repente, una luz carmesí disipó la oscuridad. En su mente apareció la figura de Rias Gremory extendiéndole la mano, rescatándola de ese infierno y otorgándole esas alas de demonio que ahora formaban parte de su ser. El sueño comenzó a desvanecerse lentamente, devolviéndole la imagen de su sonrisa elegante y su fría actitud actual. Al día siguiente, Goku despertó temprano. Tomó la pequeña cantidad de dinero que su abuelo le dejaba diariamente para sus gastos, se cambió el uniforme con rapidez y salió corriendo hacia el colegio. Al llegar, se reunió de inmediato con Issei. En muy poco tiempo, ambos muchachos habían logrado consolidar una buena amistad. Pasaban el rato hablando de temas típicos: deportes, pasatiempos y mujeres, aunque en este último punto Goku se limitaba a escuchar, ya que no entendía ni le llamaba la atención el interés desmedido de su amigo. Cuando el timbre anunció el inicio de las clases y entraron al salón, aquella mirada magnética volvió a cruzarse. Esta vez, la conexión entre los ojos violetas de Akeno y los ojos oscuros del Saiyajin fue mucho más intensa, como un cable de alta tensión que uniera sus almas por un instante. Sin embargo, obligándose a mantener la compostura, ambos ignoraron la sensación y se dedicaron a sus deberes con total tranquilidad. El resto del día transcurrió de manera normal, o al menos eso parecía. Al regresar a su hogar y caer la noche, Goku se dispuso a descansar, pero el sueño le cobró una factura muy alta. Una serie de pesadillas caóticas y fragmentadas, llenas de fuego, explosiones cósmicas y un dolor insoportable, lo despertaron de golpe, dejándolo completamente agitado. Incapaz de volver a conciliar el sueño, se levantó de la cama y caminó hacia la sala para tomar un vaso de agua. Fue entonces cuando el mundo se le vino abajo. Su abuelo yacía inconsciente en el suelo. «¡Abuelo Gohan!», gritó Goku, arrojándose a su lado para sostenerlo entre sus brazos. «Abuelo, ¿qué te pasó?». Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Goku divisó un frasco de medicamentos tirado a un costado. Al revisarlo, se dio cuenta de la terrible realidad. Eran las pastillas que él mismo le había dejado en la mañana, pero el anciano, debido a su avanzada edad, se había confundido con la dosis y se había tomado el doble. Su débil y cansado corazón no había resistido el impacto. «Hijo», susurró Gohan con una debilidad extrema, abriendo lentamente los ojos por última vez, mientras estiraba su mano arrugada para entregarle un fajo de billetes. «Toma esto, con esto completarás tus ahorros. Ahora, podrás buscar un hogar mejor que este». El anciano esbozó una última sonrisa, llena de paz y orgullo, antes de cerrar los ojos para siempre y dejar de respirar. «Abuelo, por favor, despierta», suplicó el Saiyajin, apretando las manos inertes del anciano mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El dolor de la pérdida, sumado a la impotencia y a la crudeza de verse completamente solo en el mundo, desató una tormenta interna en el joven. «Abuelo», articuló en un grito desgarrador que sacudió los cimientos de la pequeña casa. En ese preciso instante, la pizca de genética Saiyajin que dormía en sus genes, reaccionó ante la furia y la tristeza. Por primera vez en esa vida, Goku liberó una ráfaga de poder espiritual tan descomunal, pura y salvaje que se expandió por toda la ciudad como una onda expansiva invisible. En sus respectivos sectores, los miembros del clan Gremory y la propia Akeno se congelaron en su sitio, abriendo los ojos de par en par debido al impacto de una energía tan abrumadora que paralizó sus sentidos, una fuerza que jamás habían presenciado en el inframundo. Sin embargo, antes de que el clan pudiera reaccionar y rastrear el origen exacto del fenómeno, la energía se dispersó por completo en la atmósfera, volviendo a ocultarse en el cuerpo de Goku. A pesar de la rápida desaparición, el ambiente quedó cargado de una tensión eléctrica y pesada. La inquietante sensación de que algo inmenso acababa de despertar no se borraría de la mente de los demonios. Fin del capítulo 1.